que tocó al estilo antiguo con varita, pero es que el señalador no funciona ahí. Muchas gracias, doctor Miranda, por su intervención. Muchas gracias. Bueno, a continuación conoceremos experiencias de producción limpia con el ingeniero Adalberto Rodríguez, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima. Actualmente se desempeña como asesor técnico de la empresa Frutos de Gracia SAS, brindando acompañamiento a productores en el manejo agronómico y sanitario de cultivos tropicales. Bienvenido, ingeniero Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para todos. No, puedes quitarlo. Bueno, agradecer a todos su asistencia, a la organización por este evento tan bonito. No sé, yo creo que ya estamos un poquito cansados, quiero robarme 20 segunditos y pedirles que se pongan en pie, que se estiren un poquito para poderles compartir ya un poco esta experiencia. Es un poco diferente también a lo que nos han hablado los conferencistas anteriores, de todo lo que es el desarrollo, la ciencia, la investigación. Esta es una charla más aplicada, ¿sí? Lo que hace la ingeniería agronómica, lo que hace el trabajo de los suelos, de conocer el clima, la genética, lo que hace una persona encargada de un campo de producción en el día a día, ¿sí? Entonces quiero compartirles un poco de esa experiencia. Ya pueden ponerse, sentarse, o si quieren escuchar la charla de pie. Aunque esto no es una misa, es una presentación, un congreso. Agradecerles de verdad por esta oportunidad a todos ustedes. Esta charla está enfocada a hablar de ajustes de tecnología en la producción de maracuyá en una de las regiones de producción más importantes, donde nos explicaban esta mañana, que fue por donde ingresó el maracuyá hacia nuestro país, ¿sí? Y estoy hablando desde una empresa que se llama Frutos de Gracia, una empresa que conformamos en alianza con un amigo de Alemania, que van a tener la oportunidad de escuchar mañana, y donde lo primero que quisimos es enfocarnos hacia todo el tema de la producción, pero sabiendo los limitantes y los retos grandes que tenemos en la producción. Los costos de producción, la presión clima, la presión plagas y enfermedades, y también los rendimientos que de por sí, de acuerdo al potencial genético que tienen el maracuyá, que puede sumar o puede estar cerca de las 80 o 100 toneladas por hectárea que se han logrado, nuestros países, y ya lo van a ver en algunas charlas, no superan las 25 o 30 toneladas en producción, ¿sí? Entonces tenemos un potencial muy grande y lo venimos nosotros aprovechando en este esquema. Entonces Frutos de Gracia nace como una empresa que se va a enfocar al tema de la producción de jugo para la industria, en alianza con Tropifruit, que es una empresa alemana, pero que inicialmente tenemos que hacer el ajuste tecnológico. No podemos nosotros empezar a producir sin tener una base en el trabajo de campo, ¿sí? Hemos hecho unos recorridos por todo el país, buscando incluso fruta para todo el proceso de jugo. Hay mucha fruta, pero no hay calidad. Tenemos una alta carga de agroquímicos en las muestras que hemos evaluado. Entonces decidimos arrancar por un proceso de ajuste tecnológico y es lo que les quiero compartir. Entonces, así de manera rápida, montamos un esquema en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Yumbo, sobre los 1950 metros sobre el nivel del mar, una topografía plana, en una zona de bosque seco tropical, ¿sí? Eso es muy importante y ya lo van a ver también en algunas charlas posteriores, la importancia de la selección de los lugares para montar esos cultivos. Y montamos una parcela piloto de 2.2 hectáreas. Hicimos 2 siembras, la primera siembra el 23 de enero del año pasado, el 24, la segunda el 13 de marzo del año anterior, o sea, 2 meses después. Y aquí lo que hicimos como objetivo es un ajuste tecnológico del cultivo de maracuyá en el marco de las buenas prácticas agrícolas, algo que siempre hemos venido hablando de buenas prácticas agrícolas, pero es implementarlas, es llevarlas realmente al campo. ¿Para qué? Para producir una fruta limpia, una fruta que pueda atender ese mercado que en este momento lo está exigiendo, que logremos unos altos rendimientos y que logremos una eficiencia en los costos de producción. Entonces lo que les voy a compartir es un poco desde el trabajo del material vegetal, de la selección, de la siembra, de la plantulación, el estudio de los suelos, el tutorado, el riego, una tecnología de cover que ya les voy a comentar,
el sistema de conducción de podas, la fertilización, el manejo integrado de las plagas y enfermedades y lo que tiene que ver un poco con la cosecha y poda post cosecha. Nos enmarcamos en un sistema integrado de planeación y control efectivo que se llama CIPSE y es la planeación que hacemos previo al montaje del proyecto y nos enmarcamos en lo que el mercado está pidiendo. No es producir cualquier cosa, es producir lo que el mercado en este caso nos está exigiendo en las características propias del mercado. En este proyecto de cultivo seleccionamos dos materiales, una semilla que viene normalmente de la región de Miraflores, Boyacá, que es la que utilizan la gran mayoría de los agricultores para atender el mercado de fruta fresca de exportación. Y personalmente, mientras tuve la oportunidad de trabajar para una de las exportadoras de Colombia, hice una selección en una región del Cañón del Chicamocha de una fruta que da un tamaño pequeño, de buen llenado, y hicimos una parcela con un tipo de fruta y un área pequeña con el otro tipo de cultivo, con otro tipo de material, para poder hacer como una mezcla y buscar que la fruta nos quede más pequeña, porque inicialmente pues nosotros estamos atendiendo el mercado de exportación y piden que sea fruta mini, fruta baby o fruta pequeña. Entonces partimos de ahí y ahí pues ya tenemos el campo de producción y se puede ver un poco el porte de la fruta. En la mano más o menos cabían 3 fruticas, lo que quiere decir que es una fruta que para exportación como fruta fresca cumple muy bien. Hicimos el estudio y preparación de suelos, hicimos el análisis de suelos, ahí vemos lo que encontramos en estos suelos de la finca, buena cantidad de bases, pocos elementos menores, ¿sí? Y pues todo parte de hacer un buen diagnóstico de campo. Ahí obviamente tenemos un equipo técnico y experto en el tema de suelos, como es el ingeniero Osvaldo Puerto, y nosotros decidimos hacer un trabajo ya tecnificado desde la misma preparación de los suelos. ¿Dónde nace el control del fusarium, del trix, los rendimientos? Nace desde acá, desde la planificación y desde la buena preparación de nuestros suelos. Aquí estamos haciendo, en la finca se mandó a hacer una maquinaria especial para encamar los suelos. Esta es una encamadora que permite que el suelo, pues primero se hace una buena mecanización, luego se levanta el suelo a una altura más o menos de 50 centímetros. Entonces ahí logramos tener una cama mucho más desarrollada y mejor preparada para que nuestras raíces de maracuyá puedan trabajar muy bien y tener un continuo de raíz, o sea, que en esa cama de lado a lado la raíz se va a encontrar con el mismo tipo de suelo o por lo menos con el mismo tipo de preparación, ¿sí? Entonces, esa es una de las, digamos, de los primeros trabajos que hicimos y las enmiendas, como ustedes lo vieron acá, se aplican en toda la cama, no es en el huequito del 40 por 40 por 40, sino directamente en toda la cama o en todo el camellón que va a quedar la planta establecida. Esta es la preparación de los suelos, entonces hicimos en este caso unos pases de rastra, unos pases de subsolador para airear y aumentar la profundidad, se hizo un pulimiento y luego como tal se hizo el encamado. Tenemos como sistema de tutorado, sistema de conducción, el Open Gable. Estamos trabajando en una empresa que se llama Top Fruit, donde empezamos a hacer este modelo piloto y ellos están especializados en uva e importaron una tecnología para producción de uva como tal, como ustedes ven aquí en estas imágenes, y es este tipo de tutorado que se llama Open Gable. Fue desarrollado por la Universidad de California y se conoce como una de las tecnologías que permite un excelente uso para la arquitectura de la planta, de tal manera que se pueda mecanizar, ¿sí? Que la planta tenga una buena intersectación de la luz y pueda ser cada vez más eficiente, ¿sí? Entonces tiene unas bondades que ustedes las encuentran acá, pero pues en ellas no me quiero detener porque lo vamos a ver ya propiamente en maracuyá. Entonces hicimos las siembras con una densidad de plantación de 1.680 plantas por hectárea, sembramos entre plantas a 1.7 y entre líneas a 3.5, de tal manera que en todas estas líneas el tractor pueda pasar a hacer las diferentes labores y de esta manera poder ser más eficiente, especialmente con el tema de la mano de obra y también más eficiente en la aplicación de los controladores de plagas y enfermedades que tenemos acá. Hicimos un sistema de riego, o se implementó un sistema de riego con cinta de goteo, doble cinta por cada una de las líneas. Aquí tenemos cintas de riego de calibre 8000 que descarga 1 litro por hora. Al final, el resumen de esto es que un riego, cuando se hace el cálculo de la precipitación, cuánto me riega ese sistema en una hora, me da 28.6 metros cúbicos por hora y yo ya defino entonces cuánto tiempo le tengo que dejar en un pulso de riego si quiero poner por planta 1 litro o 2 litros o 10 litros, sencillamente ya tengo calculado el sistema.
Se hace la siembra y luego ponemos un sistema que se llama cover. Este cover tiene unas ventajas, es un material de polipropileno, entonces lo utilizamos para el control de las malezas, para proteger las cintas también del daño mecánico cuando hacemos control de malezas con guadaña, que ocurre mucho, que los riegos se nos vuelven nada, entonces de esta manera lo podemos prevenir. Evita el uso de guadaña y herbicida en la zona donde está la planta, regula la temperatura del suelo, ayuda a conservar la humedad, ayuda a controlar plagas que empupan en el suelo, como el caso de los trips. Entonces, cuando el trips cae y quiere hacer su proceso de empupado, el cover le genera una barrera, entonces esa larvita o ese estado inmaduro ahí muere en esta parte. Y tenemos un costo en promedio de instalación de ese cover por hectárea de 3.4 millones de pesos, que al final se va a resumir. En otro sistema que montamos ahí paralelo, que es poder evaluar en esa misma zona el semitecho, pues aquí no me quiero enfocar en el semitecho, el foco es el tema del Open Gable, pero solo para mostrarle que tenemos unas alternativas también con el uso de coberturas vegetales. Como estamos en una zona cañera, hay una gran cantidad de biomasa que estamos aprovechando aquí en esta zona también. La biomasa obviamente se va a degradar, pero nos va a dar más o menos unos 3 o 4 meses de un colchón, de un tapete, donde yo no voy a tener que hacer intervención, en este caso, ni con guadaña ni con herbicida. Entonces, cada vez estoy pensando más en la salud del suelo, y pensar en la salud del suelo pues es pensar obviamente en la salud de la planta. Otra estrategia, porque nos la pasamos es buscando estrategias pero llevándolas a la práctica, entonces hemos identificado que el pasto argentina, que es un tipo de bermuda, un tipo de poácea, de gramínea, llamado Sinodon dactylon, permite formarse como un tapete y no es hospedero de los trips, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿O cuál es la situación con los trips? Que cuando hacemos un control arriba, pues ellos se bajan a las malezas hospederas, ¿sí? Pero cuando en el suelo no encuentran, cuando está el cover no encuentran dónde empuparse, y cuando está el adulto y se hace la aplicación no encuentran un hospedero alterno. Entonces, de esta manera también la población del trix se regula, o sea, no tiene comida acá y comida allá, sino que va a tener solo comida en la planta, pero si yo estoy haciendo un buen control desde el punto de vista general, el trix de alguna manera aquí no es tanto problema, o sea, es una alternativa o es una ayuda más que la estamos encontrando en las mismas zonas, ni siquiera había necesidad de sembrarlo. En esta región se daba normalmente y lo que estábamos haciendo nosotros era matándolo, a ver cómo lo matábamos y nos fastidia la maleza, pero vemos ya bondades en ellas. Entonces tenemos que empezar a aprovecharlas porque en la misma naturaleza, en las mismas fincas, muchas veces tenemos la solución a los problemas. Hicimos la siembra y la conducción de la poda. Aquí ya ven cómo queda el campo listo para hacer la siembra. Aplicamos fertilizantes como fósforo, boro, zinc y se hace una siembra con micorrizas. Y este es el sistema de conducción. Entonces le ponemos un tutor después de la siembra a la planta. Hacemos una poda en J, o sea, hacemos que la planta, en este caso, suba por el tutor. Acá hay unos alambres del Open Gable, un primer alambre que está más o menos a 1.4 metros de altura. Ella se va por este alambre y cuando esté a 8 o 10 nuditos ya la despuntamos y lo que hacemos es empezar a sacar las ramas secundarias. Este aquí se comporta como una J, se despunta y salen las ramas secundarias, como bracitos hacia arriba. Y luego ellos también vuelven y se despuntan entre 6 u 8 yemas y ahí estamos formando ya la rama terciaria. Y ahí es nuestro proceso de poda de formación y estamos armando como tal la arquitectura de la planta y ya nos queda en el sistema de Open Gable la planta acá bien conformada sobre los alambres donde se sostiene, pero nos queda una ventana donde hay ingreso de luz, ¿sí? Eso permite también la circulación de aire y de esta manera pues también hacemos un aprovechamiento para el caso de maracuyá con el Open Gable. Hacemos un monitoreo de la sanidad, del estado del suelo y del crecimiento de la raíz. Estamos haciendo cajuelas, mirando cómo se está moviendo la raíz en el suelo, a qué profundidad está llegando y qué tanta cobertura tiene y cuál es el estado también de las mismas. Si no tenemos algún problema de encharcamiento, algún problema de presencia de algún elemento tóxico que esté generando que la raíz no esté trabajando bien. En la fertilización del cultivo, de acuerdo al análisis de suelos, hacemos un plan de fertilización y lo que ustedes ven acá son las unidades de elementos que nosotros hemos aplicado. No lo que la planta ha extraído, sino lo que nosotros hemos puesto con base en el análisis de suelos, que es lo mismo que hacen los agricultores cuando se les deja el plan de fertilización, pero aquí estamos cuantificando
o sea, cuánto de cada uno de los elementos se ha aportado. Entonces aquí vemos que se ha aportado nitrógeno, como lo mirábamos esta mañana con la presentación del doctor Iván. La mayor demanda de nitrógeno la suplimos en este caso con materia orgánica, no ponemos elementos como por ejemplo nitratos, o si lo hacemos en épocas muy especiales que necesitemos que la planta tome rápido ese nitrógeno, porque también consideramos que el exceso de estos elementos como el nitrógeno también generan una susceptibilidad a la planta para problemas de hongos y especialmente para los trips, ¿sí? Entonces se vuelve muy vigorosa, muy verde y necesitamos mantener regulado. Pero estamos haciendo un aporte muy importante de azufre en los suelos que les falta azufre, de zinc, de manganeso, de boro, un poquito de cobre, bastante silicio también y materia orgánica y especialmente acá también un poco de calcio, a pesar de que son suelos con alto contenido de calcio, ponemos calcio para poder hacer un balance también de las bases. El manejo integrado de plagas, en Colombia sabemos que el foco es el trips, que es lo que más nos limita la producción, es el terror que tenemos nosotros en la producción, pero también yo cuando llegué a la empresa, lo primero que les decía yo es, hagamos todas las estrategias antes de utilizar el agroquímico, no lo dejamos por fuera, pero sí lo dejamos como la última alternativa, que es lo que dicen las BPAs, ¿sí? Y buscamos en la región todas las alternativas que tengamos para poderle dar manejo. Entonces, monitoreo permanente, buenas prácticas culturales, a las maracuyás las peinamos, las encortinamos, hacemos deshojes, hacemos recolección de estructuras que ya estén enfermas, hacemos una nutrición, como les decía, con un buen balance de elementos, especialmente reforzar en menores, ubicamos en la región productos alternativos que los encontramos en el Valle del Cauca, hay muy buenos laboratorios y en el país de por sí hay muy buenas opciones para el manejo fitosanitario que nos están sacando también de tener que estar siempre recurriendo a la molécula química que tanto problema nos genera en que se degrade, que el periodo de carencia, que va a aparecer la traza y que no nos van a recibir la fruta. Entonces tratamos de buscar en la misma región todas estas estrategias. Generamos un plan de manejo rotativo de esas mismas moléculas y esto nos ha permitido también tener un control de la fauna benéfica. Entonces, los polinizadores llegan de manera natural si no hay esa carga o esa descarga de agroquímicos y nos ha pasado, ya lo vamos a ver más adelante. Crisopas también, es una especie que incluso cuando se aplica bastante químico uno la ve allá y cuando no se aplica más se ve haciendo el control, el estado inmaduro hace control de los huevos de ácaros y trips. Entonces ahí tenemos otro aliado para seguir trabajando. También tenemos coccinélidos que son las famosas mariquitas. Entonces tenemos este soporte tecnológico en la región, gente, laboratorios que están haciendo cosas muy interesantes, que vamos probando sus productos y los vamos incluyendo dentro de nuestro portafolio, a la par que también pues, nosotros vamos haciendo nuestras propias prácticas culturales y también la elaboración de algunos productos internos en la finca. Entonces mira, aquí tenemos lo que es una buena aireación, un buen deshoje, una buena entrada de luz a la planta, un buen control de las malezas, hacemos la pulverización o la aplicación con tractor, entonces esto nos da una gran eficiencia. Aquí están las mujeres haciendo labores de deshoje para poder uniformizar la madurez de la fruta, ¿sí? Entonces se hace una intervención manual, pero también la hacemos racional, tampoco se trata de meter mucha mano de obra porque estamos siempre en la lucha con los costos de producción. Entonces también hacemos una siembra de plantas repelentes, tenemos plantas como el limoncillo o hierba luisa, tenemos orégano en las calles, en los bordes de los cultivos, ¿sí? Y aquí ya en el tema de cosecha, pues entonces ya lo que es el proceso de la selección. Ustedes pueden ver ahí, y les comentaba inicialmente que partimos de una genética de una semilla local, porque no tenemos variedades mejoradas en el país, no hay un material que se haya lanzado esto para exportación como fruta fresca de este porte, de este tamaño, de esta categoría o para la industria. Entonces nosotros hemos partido de las selecciones, partimos de lo que hay, pero la ventaja es que hay opciones. Y aquí podemos ver la uniformidad que tienen los frutos y gran parte de esta fruta, pues digamos que casi toda cumple el parámetro de exportación porque en los análisis de residuos que hicimos salimos sin trazas porque pues igual nunca le pusimos una molécula química y si lo hicimos fueron dentro de las permitidas por la Unión Europea y en casos muy extremos que de pronto consideramos que una plaguita se nos podía salir de control. Los polinizadores llegan de manera natural con un buen manejo racional, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo ellos, diferentes especies de polinizadores hacen la tarea. Sin embargo, tenemos una especie aliada que es la cholupa, la Passiflora maliformis, que abre desde por la mañana, la hemos puesto en bordes de los mismos cultivos o en la misma finca en ciertos focos y allá tenemos entretenidos a los abejorros.
consumiendo néctar, consumiendo néctar, que es lo que ellos realmente se alimentan, en una especie que también nos está dando una fruta. Entonces es un refugio para ellos, ¿sí? Los tenemos ahí. Cuando la flor del maracuyá abre, que abre después de las 12, 1 de la tarde, entonces ellos llegan al maracuyá a hacer la polinización. Aquí está todo el proceso de la poscosecha. Entonces, aquí nosotros también de esta fruta entregamos a las empresas exportadoras. Tenemos algunas empresas a las cuales hacemos entrega de la fruta. Y luego de la cosecha hemos hecho unas podas, intervenimos la planta, ¿sí? Aquí podemos ver esas imágenes. Viene una brotación. La planta vuelve y se viste más o menos 45 días después de la poda, pero la planta tiene que ser preparada para podarla a nivel nutricional, a nivel fitosanitario, porque también hemos tenido algunas afectaciones ahí por plagas, ¿sí? La planta vuelve, se viste, viene con carga de canastillas, ¿sí? Y aquí ya nos está dando en este caso la segunda cosecha. La segunda cosecha ya se sale un poquito del open gable y se forma una especie de cortina. Y aquí tenemos el histórico de cosecha. En esta parcela hemos tenido, en promedio, en la primera cosecha nos dio 24 toneladas por hectárea en la primera parcela, que la empezamos a cosechar en la semana 28 del año pasado hasta la semana 45. Fueron 16 semanas de cosecha, ¿sí? Y la segunda parcela empezó su cosecha en la semana 37 y llegó a la 45, porque en la segunda nosotros hicimos una poda de intervención, solo dejamos que ella llegara hasta cierta parte y le despuntamos, y le concentramos la cosecha. De alguna manera la castigamos y ella también nos castigó con el tema de cosecha, pero queríamos hacer esas pruebas, a ver cómo se comportaba la planta haciendo diferente tipo de podas, porque ese era en parte el objetivo. Y aquí está entonces ya el resumen de la producción. Y los costos que nos genera en este momento, estamos hablando de que la inversión en este sistema es de 90 millones de pesos, que son $22.500, con una producción esperada que nosotros tenemos de 60 toneladas, lo que implica que más o menos con este esquema deberíamos llegar a unos costos de 1.500 pesos, que es en parte uno de los objetivos. Bueno, eso es, digamos, mi experiencia o nuestra experiencia con nuestro equipo de trabajo en Frutos de Gracia en la empresa Todd Fruits. Muchas gracias. Te van a hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Bueno, en estos momentos vamos a las preguntas por el público. Ingeniero Adalberto, muchísimas gracias. Brevemente, ¿cuál sería la recomendación que le dejas a los productores del Congreso Mundial de Pasifloras? Dura la pregunta. Bueno, la recomendación. Tenemos unos mercados crecientes, tenemos unas especies, caso granadilla, gulupa, maracuyá, donde hay mucho por hacer, muchos ajustes. Mi recomendación es que tenemos que seguir innovando, seguir trabajando fuerte para poder atender, pero conocer hacia dónde nos dirigimos con el producto. No producir cualquier cosa para llegar a cualquier mercado, sino, digamos, definir muy bien hacia qué mercado quiero llegar para devolverme, ¿sí? Y poder decir, con esta tecnología puedo atender allá y sentir como esa satisfacción al final de que tengo un producto que satisface ese mercado y que me están pagando lo justo de mi trabajo. Considero que sería como mi recomendación entre otras muchas que puedan haber. Ingeniero, desde el enfoque de agricultura regenerativa, ¿cómo se podría adaptar o ajustar las prácticas tecnológicas relacionadas con la preparación del suelo? Bueno, la agricultura regenerativa pues es algo que siempre ha estado, pero que últimamente se le está dando más relevancia, y considero que nosotros vamos en ese camino de poder hacer una agricultura mucho más racional, mucho más eficiente, y hay que seguir implementando todas las prácticas que tenemos, a todo lo que el ambiente, el entorno nos está ofreciendo para la agricultura, y seguir montando las pruebas, seguir ensayando. O sea, hay que seguir trabajándole, hay que seguir montando esos trabajos de campo, hay que seguir untando del campo, hay que seguir siendo más ingeniero agrónomo y buscar siempre ese potencial que tienen nuestras especies, esa eficiencia en el tema de los costos y hacer que el agro siga siendo más eficiente. Creo que ese es el gran objetivo también de la agricultura regenerativa. Bueno, muchas gracias.